Bueno, Padre, gracias por este tiempo, en este estudio de los miércoles, que tú nos has permitido, Señor, reunirnos como hermanos para profundizar en la Escritura. Hoy también coloca a mis hermanos, Señor, en tus manos y a mí también, para que seas tú dándonos entendimiento y este libro, Señor, que es el libro más complejo que tiene la Biblia, pueda, Señor, tú guiándonos y enseñándonos más, Señor, y que pueda ser para edificación para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, como les había dicho, pues estaba como analizando con el fin que hace 8 días hablé como muy general del capítulo 1. Entonces la idea es que pueda hacer este estudio los miércoles muy parecido al de los jueves. Vamos a ir versículos por versículos y también el de los hermanos que desea aportar sobre los versículos que vamos a ver, también lo puede hacer. Como les había dicho, la idea es, a medida que vayamos avanzando, les voy a ir mostrando las tres posiciones escatológicas, pero a la vez, como les voy mostrando las tres posiciones escatológicas, también les voy diciendo por qué me parece a mí valedero de pronto una posición más que la otra. Entonces, hace 8 días vimos casi todo el capítulo 1. Hoy vamos a ir un poquitico más despacio, ¿sí? Yo creo que pues estuve como analizando bien y yo digo que hace 8 días hablamos muchos temas, pero también muchas cosas quedaron muy general y quedaron como muy por encima. Entonces, no, la idea no es esa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir profundizando versículo por versículo, pero a la vez yo les voy a ir colocando comentarios de pastores de un enfoque premilenialista y también de pastores de un enfoque amilenialista. Entonces, escogí dos pastores. Por ejemplo, en las porciones más complicadas, porque vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, que no es tan complicado en ciertos simbolismos, pero en las porciones más complicadas voy a colocar las dos posiciones. Hoy no lo hice así porque pues los versículos no lo dan para eso. Entonces, vamos a ver dos pastores, comentarios de dos pastores. MacArthur, ustedes saben que MacArthur es premilenialista, dispensacionalista un poco, y vamos a utilizar también a Matthew Henry. Matthew Henry es un pastor, ¿cierto? Hace muchos años, y él es, de sus posturas, es amilenialista. Entonces, en algunas partes vamos a mirar esas dos posturas con el fin para que vamos a comprenderlo mucho mejor. Listo. Entonces vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 2. Como yo les digamos, ya empezar a hacer un poquitico más lento, ¿cierto? Con el fin que pueda ser como más provechoso y no tan rápido como hace 8 días que tocamos el primer capítulo muy por encima y quedaron muchas cosas sin definir muy bien. Listo. Entonces vamos a ver primero el mensaje de las 7 iglesias y primero vamos a iniciar con la iglesia de Éfeso. Para los que estudiaron hace 8 días, el mensaje de las 7 iglesias es importante que lo tengamos presente como se ve en las tres posturas. Para los postmilenialistas, los postmilenialistas son preteristas. ¿Qué quiere decir preteristas? Muchos de ellos, muchos de los postmilenialistas actuales son preteristas parciales, que quiere decir que la gran parte de las profecías que están en Apocalipsis ya se cumplieron. Entonces, para ellos, este mensaje de las 7 iglesias se enfocan exactamente a 7 iglesias que estaban en el tiempo del Imperio Romano, con el fin que tiene un mensaje para nosotros, pero era solamente para esas 7 iglesias y ya. Para los amilenialistas, que es como con la línea que yo más me identifico, hablamos de esta parte de las 7 iglesias como un mensaje que se va a vivir a lo largo de la historia de la iglesia, en donde constantemente lo que sucede con cada una de las 7 iglesias va a suceder en diferentes momentos de la iglesia, no secuencialmente, sino en diferentes lugares y en diferentes momentos de la iglesia. Para los premilenialistas, que son futuristas, ellos sí ven el mensaje de las 7 iglesias como diferentes épocas de la iglesia de forma cronológica. Lo explicamos hace 8 días. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que la iglesia de Éfeso fue del siglo I a tal siglo, que la iglesia de Sardis fue de tal siglo a tal siglo. Entonces ellos dicen que en este momento estamos en una época de la última iglesia, de la séptima iglesia que dice acá, porque los futuristas o los premilenialistas, la mayoría, ven este mensaje de las 7 iglesias como diferentes etapas progresivas en el que fue avanzando la iglesia, que sí fueron el mensaje a ciertas iglesias en el tiempo de Juan, pero ven como algo progresivo. Entonces ellos dicen, fue un momento la iglesia de Éfeso, fue un momento la iglesia de Sardis, y todos ellos dicen que estamos en un momento como la iglesia de Filadelfia. ¿Qué les voy a decir?
exactamente en qué momento dicen ellos que estamos ahora. Ellos dicen que nosotros estamos, en estos días me hicieron una pregunta en la iglesia de la Odisea, que es la última. De hecho, en estos días un pastor llega y me pregunta, que estaba hablando con un pastor de la ciudad, y me dice, Carlos, ¿en qué época estamos de las iglesias? Y le dije, es que esa es una postura premilenialista y ellos ven como una forma secuencial. Pero realmente, si lo vemos históricamente, todo ese mensaje que le da la iglesia es como los diferentes sucesos que va a pasar con la iglesia a lo largo de su historia. Entonces ahí les coloqué las tres posturas. Hoy vamos a centrarnos en mirar bien las diferentes imágenes que nos muestra acá, pero también a enfocarnos en los mensajes que trae. Entonces iniciemos con Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 2. Bueno, antes de iniciar, yo siempre les he dicho que nosotros no estamos viendo Apocalipsis de una forma sensacionalista, ni de una forma para especular, sino que sea un mensaje para consolar a la iglesia. Esta tarde estaba en una capacitación con una persona nueva y la persona es muy dispensacionalista y también con muchas posiciones muy judías. Y entonces él me decía que estamos llegando a un momento de un nuevo orden mundial. Y entonces yo le dije, hermano, lo que pasa es que lamentablemente el premilenialismo o el dispensacionalismo, que es lo que más abunda en estas regiones, lleva a especular mucho. Siempre, cada vez que ha aparecido una pandemia a lo largo de la historia, se lleva a especular. Y entonces me está diciendo un montón de especulaciones. Entonces yo le dije, lo que sí debemos entender es que la iglesia va a pasar por muchas cosas. Posiblemente este no va a ser la última pandemia. Ya muchos están diciendo que es casi la entrada al anticristo. No lo sabemos. Pero lo que sí no podemos llegar es a especular. Listo. Entonces ahora sí iniciamos. Vamos a iniciar con la iglesia de Éfeso. Como yo les dije, yo también quiero que ustedes interactúen. Si pueden tener el micrófono abierto a medida que vamos leyendo de a dos versículos y vamos avanzando a dos versículos. Si quieren dar sus aportes de lo que van leyendo ahí, también lo pueden hacer. Listo, entonces vamos a iniciar el versículo 1 y 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Listo. Lo primero, ya dejamos claro que cuando se habla de ángel, definimos en el primer capítulo, que de hecho el primer capítulo da el significado de lo que es el ángel, lo que son las estrellas y lo que son los candelabros, ¿cierto? Estamos hablando de los ángeles como los pastores que están a cargo de las iglesias, ¿cierto? También estamos hablando de las 7 estrellas, también del liderazgo del candelabro. Cada candelabro representa una iglesia, ¿cierto? Dejamos claro que no hay que pasar por alto los números que habla el libro de Apocalipsis. Dejamos claro que no es numerología, la Biblia no maneja una numerología, ni tampoco maneja unos números como hacen los cabalistas para encontrar ciertos indicios de números o palabras, no, sino que la Biblia sí tiene unos números con significado. ¿Por qué? Porque para la lengua judía, o más bien digamos para el hebreo antiguo, para explicar ciertas cosas de las cuales no tenían una definición con palabras, utilizaban números. Entonces, por ejemplo, el 7 siempre es perfecto, ¿cierto? O completo. Entonces, vamos a ver a lo largo de Apocalipsis que el número 7 aparece muy marcado. Pero como yo les digo, no es numerología, no lo podemos ver de esa forma. Solamente que los números hacían parte del lenguaje normal del pueblo judío y los números tenían un significado que era parte también de la lingüística que utilizaban. Entonces, para hablar de algo que es completo, es el número 7. Ya dejamos claro que son 7, ¿cierto? Hasta hablamos del candelabro, ¿cierto? De las 7 iglesias, estamos hablando de algo que es completo, de las 7 iglesias a lo largo de la historia, puede ser la iglesia a lo largo de la historia, como lo hemos dicho. También estamos hablando del liderazgo a lo largo de la historia y del control soberano de Dios y el obrar del Espíritu Santo a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, vemos que aquí lo que dice es que nuestro Señor Jesús anda en medio de la iglesia, y eso sí lo tenemos que tener presente, y es que es el Señor Jesús el que dirige, el que guía, y la cabeza de la iglesia es el Señor Jesús. Entonces empieza a hablar a la iglesia de Éfeso, que conocía sus obras, su arduo trabajo, conocía su paciencia, y alguna característica que empieza aquí a alabar, digámoslo de alguna forma, o a marcar nuestro Señor Jesús con respecto al mensaje que le da a Éfeso, es eso, que era una iglesia que trabajaba,
Era una iglesia que tenía paciencia, pero también era una iglesia que no soportaba a los falsos maestros. Era una iglesia en la cual vemos que aquel que se levantaba como un falso apóstol o se levantaba como un falso maestro, la iglesia tenía tal discernimiento que era capaz de saber si era un buen maestro o no, y por tal motivo peleaba contra aquellos maestros o de alguna forma se confrontaba o mostraba a aquellos falsos maestros y los hallaba como mentirosos porque no estaban de acuerdo con la verdad. Esto es claro, esto también lo puede vivir las iglesias a lo largo de la historia. Esto no solamente era para esa época, ni es un tiempo en particular, sino es algo que puede suceder con las iglesias en diferentes momentos. ¿Alguien quiere hacer un comentario especial sobre estos dos versículos? Como les digo, yo también quiero como que participen, y si ustedes también quieren notar algo y participar en algo de lo que va exponiendo los versículos, lo pueden ir manifestando y vamos direccionando. ¿Alguien quiere decir algo sobre estos dos versículos? La idea es que participemos. Si tienen dudas, también lo pueden hacer. ¿Ninguna? O si no tienen el micrófono, pueden escribir por el chat. Nada. Listo. Les voy a colocar aquí un pequeño comentario de la Biblia MacArthur, de la Biblia comentada MacArthur, con respecto, yo les dije que MacArthur es premilenialista, pero entonces vamos a estar mezclando ahí ciertos comentarios. Él dice lo siguiente: el ángel es el anciano o pastor de la iglesia, como lo hemos dejado claro. Cuando este primer versículo habla del ángel, está hablando de un pastor de una iglesia. Hace una pequeña introducción con respecto de Éfeso. ¿Cómo era Éfeso? Es importante conocer el contexto y conocer la cultura y conocer dónde estaba fundada la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad ubicada a unos 5 kilómetros del mar, pero la desembocadura ancha del río Caistro permitió acceso amplio y se constituyó en el área portuaria más grande de Asia Menor. Había 4 rutas comerciales importantes que pasaban por Éfeso, de tal modo que la ciudad fue conocida como puerta de entrada a todo Asia. También fue el centro del culto a la diosa Artemisa, nombre griego, o Diana, nombre romano, cuyo templo era uno de las 7 maravillas del mundo antiguo. También es importante notar que Éfeso fue un lugar donde Pablo, hablando del apóstol Pablo, ¿cierto?, se mantuvo por bastante tiempo. Realmente uno de los centros misioneros de Pablo fue Éfeso. Pablo estuvo en Éfeso casi por 3 años o más y fue un lugar donde el evangelismo fue fuerte, ya que Éfeso era una ciudad reconocida entre Asia Menor, una ciudad muy importante y también por el tipo de idolatría que se manejaba. Entonces debemos entender que la iglesia constantemente se conformaba con personas que huían de la idolatría, o mejor dicho, rechazaban la idolatría, venían a Cristo, pero siempre, siempre va a pasar lo mismo. Cada vez que hay sana doctrina, se va a levantar falsa doctrina. Y la iglesia tiene que estar muy fundamentada con el fin de que también seamos con las mismas características de la iglesia de Éfeso, que tengamos discernimiento para saber cuando veamos al frente de nosotros un falso maestro. Listo, seguimos avanzando. Por ahí vi que alguien estaba escribiendo. Igual como les digo, si tienen pregunta y quieren aportar, lo pueden hacer. Listo, versículo 3 al 4. Otra característica como importante, como notable de la iglesia de Éfeso es que era muy trabajadora, que resistía a los falsos maestros, pero también dice que era una iglesia que había sufrido o que sufría. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, esos 2 primeros versículos, digámosle de alguna forma, como que son cosas buenas. En todas las iglesias vamos a ver que muchas de ellas van a tener cosas buenas, otras más malas que buenas, y vemos que Éfeso era una iglesia que a pesar de las diferentes confrontaciones, era una iglesia que había sufrido, pero era una iglesia paciente y que había confiado en su Dios, porque era una iglesia que trabajaba fuertemente por amor de su Señor y no desmayaba. Era una iglesia, digamos de alguna forma, que evangelizaba, era una iglesia que constantemente predicaba el evangelio. Ahí está, ahí vienen cosas buenas. Ahora miremos ciertas cosas preocupantes. Pero Jesús dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este versículo es muy conocido, este versículo lo utilizan para un montón de contextos, ¿cierto? Y hay veces lo utilizan cuando uno ve que antes tenía más
más pasión para ciertas cosas dentro de la iglesia, pero aquí lo que se estaba enfocando era una iglesia, recordemos que se le está hablando es a iglesias, a la comunidad de creyentes, que había perdido su primer amor, o sea, era una iglesia, miremos qué interesante, una iglesia que había trabajado, una iglesia que había sufrido, una iglesia que tenía paciencia, que no desmayaba, pero había perdido su primer amor. Eso es importante reflexionar, ¿cierto? Y vamos a ver una reflexión sobre eso, porque uno diría, bueno, ¿qué fue? ¿Qué sería que la iglesia perdió su primer amor si tenía casi cosas muy importantes? Tenía cosas muy relevantes. ¿Por qué dice que perdió su primer amor? ¿Sí? Listo. Vamos a la primera pregunta que hace Piedad es, ¿por qué se considera el ángel como el pastor o un anciano? Recordemos que Juan se postró ante un ángel y este le dijo que no lo hiciera. Es importante que entendamos que hay veces la palabra ángel puede tener varios significados. A lo largo de la Biblia podemos ver que ángel, sabemos que es una criatura al servicio de Dios, pero también hay veces cuando se habla de un ángel, también está hablando del ángel de Jehová, que sabemos que es Cristo preencarnado en el Antiguo, ¿cierto? O lo que llama una cristofanía en el Antiguo Testamento, pero aquí vemos que la ilustración y la propia palabra nos da a entender que este ángel, que es un mensajero, recordemos que la palabra ángel es mensajero, está hablando de un mensajero que Dios ha puesto sobre una iglesia. Recordemos que la palabra ángel es mensajero, ¿sí? Entonces, por tal motivo aquí, de hecho, el mismo capítulo 1, en los últimos versículos, nos define que el ángel son los pastores o los líderes que están al frente de la iglesia. Miremos ahí en Apocalipsis 1. ¿Sí? Mire, por ejemplo, el versículo 20 dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son los 7 iglesias. Entonces, aquí no podemos decir, de hecho, hay un debate, no quiere decir que cada iglesia tenga un ángel, sino que aquí está hablando es del liderazgo, de la persona que está al frente de la iglesia, que es el mensajero. No podemos decir que es un ángel, no, estamos hablando de los pastores y de los líderes puestos para dirigir la iglesia. ¿Listo? Bueno, mientras ahí van copiando la otra pregunta, vamos a mirar qué dice, qué podemos entender por esa parte de que se ha dejado el primer amor. Este es un comentario, ya ahí vamos para allá, de Matthew Henry, ¿sí? Matthew Henry dice con respecto a esto, ¿en qué direcciones se manifestaba esta pérdida de amor? Es como la gran pregunta, ¿cierto? Ahí dice, queda por el aire, pero si era una iglesia que sufría, era una iglesia trabajadora, porque nuestro Señor le dijo a esa iglesia de Éfeso que había perdido su primer amor. Dice, muy probablemente se puede llegar a dos conclusiones. Primero, en la dirección de la murmuración y por ende de la división. A pesar de que era una iglesia trabajadora, a pesar de que era una iglesia constante, capacitada, diligente, existe la posibilidad que dentro de la iglesia en sí se hubieran enfocado tanto en contender que la iglesia dentro de sí tendría murmuraciones y divisiones. Dice, la oposición a los falsos apóstoles y maestros de suyo legítima les había llevado a otro extremo igualmente falso, la hipercrítica. El espíritu de constante censura con el consiguiente enfriamiento del amor, tanto a Dios como al prójimo. Sí, por eso muchas veces decimos que no solamente es un entendimiento de la palabra, sino que de verdad sea una aplicación de la palabra. Es necesario confrontar, pero tener cuidado con una hipercrítica. Nosotros sabemos que nosotros como cristianos bíblicos confrontamos y mostramos y a veces podemos llegar a un extremo, pero de pronto ese extremo ha llevado a no tener un amor por las personas que no tenían entendimiento. Entonces dice, el diablo que está dando vueltas sin cesar para encontrar el punto flaco de cada creyente y atacar por allí. Se estaba aprovechando para sus propios fines de una virtud sin equilibrio. Su objetivo era atacar la comunión eclesial. Entonces, puede ser que era una iglesia que trabajaba mucho, se enfocaba afuera, tenía un discernimiento para los falsos maestros, tenía un entendimiento teológico fuerte, pero la comunión entre ellos, entre la iglesia, no estaba bien. Es una posible conclusión. Otra, esta misma posición a los peligros dentro y fuera habría llevado a uno o varios diótrefes, ¿cierto?, a imponer su autoridad de una forma dictatorial, con la cual los nicolaitas
citados, ahorita vamos a ver qué podría ser los nicolaitas, citados en el versículo 6, habrían conseguido aún sin intentarlo dañar a la iglesia de Éfeso. O sea, era una iglesia trabajadora, un entendimiento, pero había ciertos problemas entre ellos que no manifestaban el amor de Cristo hacia sus propios hermanos y hacia el prójimo. Es una conclusión. ¿Listo? Eso es un comentario de Matthew Henry. ¿Preguntas hasta ahí? Yo vi que el hermanito Juan Goyeneche iba a decir algo. Manito Juan. Listo. Mientras van escribiendo ahí, o si tienen micrófono, lo puede decir, no hay problema, como quiera. Puede ser por el chat o por micrófono. Listo. Entonces vamos a seguir. Entonces se le da una alabanza, pero también se le da una advertencia. Entonces aquí dice a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto, listo, hermanito, entonces si lo puede, hermanito Juan, si lo puede escribir por el chat, no hay problema. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, ¿cierto? Una advertencia para que la iglesia de Éfeso se examinara su primer estado y a dónde había caído, y el Señor Jesús manda a la iglesia a que se arrepienta y haga las primeras obras. Pero viene con una especie de advertencia de juicio. Mire qué importante, una advertencia que viene con juicio. Pues si no, o sea, si no vuelve al primer amor, si no se arrepiente, si no hace las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mire que, como yo les había dicho, yo soy de la posición que creo que esto no solamente, no eran ni las iglesias de ese tiempo solamente, aunque sí era el mensaje para la iglesia de ese tiempo, pero no solamente quedó allá, ni tampoco como una secuencia progresiva en el tiempo. Yo digo que esto se puede vivir en diferentes iglesias. Cada uno de los casos de las 7 iglesias son como diferentes estados en los cuales puede llegar una congregación, una iglesia. Por eso es necesario estar todos atentos y el liderazgo de la iglesia, estar atento para que la iglesia esté bien para su Señor. Mire, de hecho, el mensaje, a pesar de que era una iglesia trabajadora, habían probablemente ciertas divisiones entre ellos y el Señor Jesús dice, mire de dónde han caído y arrepiéntase, porque si no se arrepienten y sigue con esa murmuración, juicios, dice, vendré a ti y quitaré tu candelabro. Después viene y da otro punto a favor de la iglesia de Éfeso. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Vamos a mirar un comentario de MacArthur con respecto a esto. Quiero que miremos. Yo les dije que iba a traer varios comentarios de premilenialistas y milenialistas cuando el caso, porque hay ciertos versículos que son muy complejos, unos versículos complejos, vamos a mirar posiciones. Entonces miremos aquí, en este caso no, yo creo que este es de Matthew Henry, este es de Matthew Henry. Dice, y tras del consejo viene una seria conminación. Si no te arrepientes, vendré a ti y removeré tu candelabro de tu lugar. Dice, aparte de la gran venida en el último día, el Señor amenaza con hacer a esta iglesia una visitación de juicio. Dios puede visitar las iglesias con juicio. Eso no lo duden, hermanos. Cuando una iglesia no anda conforme a una dirección que nuestro Señor ha dado, conforme, no es una iglesia bíblica, Dios viene a esa iglesia con juicio. Dice, es pues posible, hablando de los nicolaitas, ¿cierto? Hablando, pues ya hablamos de lo que dice que si no se arrepiente, pues será quitado su candelabro. Pero ahora hablemos de lo que son los nicolaitas. Yo les he dicho antes que una de las primeras sectas con las cuales se tuvo que oponer la iglesia del primer siglo fue con el gnosticismo. El gnosticismo fue, aparte de los judaizantes, el gnosticismo fue algo con lo cual la iglesia tuvo que luchar con sus falsos maestros. De hecho, muchos de esos evangelios que vemos que saca Nat Geo, Discovery Channel, por lo general todos esos textos son textos gnósticos. Ese es que el evangelio de Jesús, el evangelio de Judas, todos esos, o eso evangelio de yo no sé quién, son evangelios gnósticos.
donde llevan a exaltar la razón, una especie de iluminación, una especie de filosofía, y ven como malo todo lo material. Y mucho de eso quería introducirse dentro de la iglesia. De hecho, hay evidencias que se introdujo donde era una mezcla del gnosticismo con el cristianismo, y eso lo vemos de todos esos libros del Nuevo Testamento que los mantienen mostrando como documentales en Discovery Channel y todo eso. Dice, es pues posible que los nicolaitas se trate de una secta de iniciados, gnósticos, ¿cierto?, que pretendían establecer una división del pueblo de Dios en castas, las cuales habían de derivar andando el tiempo en el establecimiento de la casa sacerdotal dentro de la iglesia oficial del imperio. Esto había de comportar los ritos y ceremonias que abundan en todas las religiones mistéricas, como puede verse aún en la iglesia romana, y más todavía en la llamada ortodoxia. O sea, querían introducir ciertas ceremonias, querían introducir ciertas prácticas o cierto pragmatismo que lo que hacía era desviar a la iglesia de la sana doctrina. Y yo digo que a eso es donde siempre tenemos que estar despiertos, toda la iglesia, con el fin de estar supervisando. De hecho, cuando se dice el liderazgo de la iglesia, es un liderazgo que supervisa a la iglesia con el fin de que no se introduzcan enseñanzas o se introduzcan prácticas que lleven a la iglesia a alejarse de la sana doctrina. Dice, al mezclar el ceremonialismo judío con la filosofía griega, tenemos ya una secta que combina el entusiasmo espiritual con el relajamiento moral, mucha fantasía religiosa mezclada con despreocupación ética, orgullo y vanidad de mística retórica y de carácter superior, que en realidad introducía en la iglesia el egoísmo, la soberbia, el descuido del amor fraternal, en fin. En cuenta, la misma ortodoxia estaba también en peligro. ¿Cómo defender de tal enemigo? Entonces, vemos que la iglesia de Éfeso era una iglesia muy preparada, que identificaba a los falsos maestros y también se oponía a toda falsa enseñanza que se quería introducir en la iglesia. Ese es el mensaje que nos da con respecto a la iglesia de Éfeso. Y termina diciendo de la siguiente forma: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vemos que en cada una de las 7 iglesias se da el mensaje, dice, es necesario que entendamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, aquí está hablando de los vencedores, se le dará de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, y está hablando también de lo que es la vida eterna. ¿Listo? Comentarios sobre esta porción de la primera iglesia en la cual hemos profundizado. ¿Alguien quiere dar un comentario para pasar a la segunda? Hoy nomás vamos a ver 2. Vamos a ver la iglesia de Éfeso y la que le sigue. ¿Listo? Comentarios, aportes, algo que quieran decir de esta primera iglesia de Éfeso. O preguntas o dudas, lo que quieran decir. Nada. Listo. Entonces vamos a ver esta parte con respecto al que venciere, ¿cierto? MacArthur, de la Biblia comentada, MacArthur dice, según la propia definición de Juan, ser un vencedor equivale a ser un cristiano. Se supone que el verdadero creyente debe vencer. El verdadero creyente debe perseverar en la fe hasta el final. Y los que vencieren, lo que Dios le va a dar es vida eterna. El árbol de la vida dice, los creyentes verdaderos disfrutan de la promesa del cielo, es lo que dice el comentario de MacArthur. Listo. Vamos ahora a mirar la otra iglesia. La iglesia de Esmirna. Entonces, vimos ciertas características de la iglesia de Éfeso que puede ser notorias en las iglesias a lo largo de la historia de la iglesia. Por eso también nos lleva a analizarnos a nosotros como iglesia. Listo. Ahora miremos tanto puntos buenos como puntos en contra. Miremos la iglesia de Esmirna. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Ya hemos dicho que el ángel es el pastor. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Sabemos que esta es una característica que solamente se le da a nuestro Señor Jesús, ¿sí? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, era claro que con solamente esa referencia ya se sabía de quién era y para quién era la carta.
Vuelvo otra vez a iniciar con esa parte de yo conozco tus obras. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro Señor Jesús conoce las obras de todo lo que se hace en las iglesias, así como también conocía las obras de lo que estaba pasando en Éfeso. Nuestro Señor también conoce las obras de lo que estaba pasando en Esmirna y conoce las obras de todo lo que sucede en las iglesias. Por eso la iglesia con la iglesia no se puede jugar. La iglesia no es un club social. La iglesia no es cualquier cosa. Hay gente que ve ya la iglesia como cualquier cosa, no. La iglesia es la comunión de los elegidos de nuestro Señor. ¿Sí? Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Nuestro Señor sabe las diferentes circunstancias por las que puede pasar una comunidad de creyentes en ciertos lugares determinados. Dice, a pesar de que vivían en pobreza material, el mensaje que se le da, tú eres rico. Tenían pobreza material, pero tenían una riqueza espiritual en muchas cosas. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta parte de los judíos está hablando de que el verdadero judío es un judío que cree en el Señor Jesús, o es una persona que cree, aquí sí se está enfocando los judíos, ¿cierto? A los judíos por descendencia, es como un enfoque que se le está dando a ellos de que no eran verdaderos judíos que habían reconocido al Mesías, sino que ellos mismos se habían convertido en una sinagoga de Satanás porque se habían enfrentado a la iglesia. Recordemos que los judíos, después de haber entregado a nuestro Señor Jesús, sabemos que lo que dice la palabra, y como lo vamos a ver a lo largo de todo lo que vamos a estar interpretando de estos versículos, es con respecto a lo siguiente. Recordemos que los judíos casi que se unieron con el emperador y eso se vio como algo muy abominable hasta el punto de que ellos se convirtieron en una sinagoga de Satanás porque fueron casi un instrumento de Satanás para perseguir a la iglesia. Entonces, dice, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. También tenemos presente que en el año 70 se iba a juzgar a los judíos tanto en su templo como en Jerusalén, tanto en su capital, ¿cierto? Y en diferentes lugares de Israel en ese tiempo. Muchos dicen, por ejemplo, los premilenialistas y los amilenialistas dicen que Apocalipsis se escribió más o menos en el año 90, o sea, unos años después de la destrucción del templo, pero los postmilenialistas dicen que Apocalipsis se escribió antes del año 70. Entonces, los amilenialistas lo que dicen es que esto era un mensaje también teniendo presente lo que iba a venir en el año 70. Pero lo que nosotros podemos decir era que era una constante de los judíos, ya que los judíos no aceptaron al Mesías y se convirtieron más bien en un instrumento de Satanás para perseguir a la iglesia. ¿Dónde está ubicada Esmirna? Listo, ya lo vamos a ver. ¿Comentarios hasta acá? ¿Qué quieran decir? Pregunten, hablen, para eso. Aló. Eso, hermanito Sergio, Sí. ¿cómo vamos? Dios le bendiga, hermano. ¿Qué le Muy bendiga, bueno el hermanito? estudio. Ah, qué bueno, hermanito. ¿Quería Pastor, estoy aportar algo, leyendo no? acá, sí, sobre la iglesia de Esmirna. Sí, Dice yo en el texto que dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna en el 2:8. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, entre paréntesis. Ese pedazo que dice ahí, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, en un comentario que estoy leyendo aquí, dice que los cristianos eran muy perseguidos y por esa persecución no podían trabajar. Y a causa de esa persecución tenían mucha escasez. Entonces, por eso es que ese texto dice que yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. O sea, era una pobreza literal. Pero Dios le dice, pero tú eres rico. Ahí sí se lo dice en forma espiritual. Pues es lo que estoy leyendo acá en este comentario. Que cuando Dios le dice que tú eres rico, era en una forma espiritual. Pero literalmente, si ellos están pasando por un momento de mucha escasez. Pues me así llamó es. mucho la atención esa parte de ese texto. Sáquenme del error. De hecho, podríamos decir, nosotros en este momento podemos estar pasando situaciones duras con el coronavirus, pero hay iglesias en este momento en diferentes lugares, por ejemplo, en África o la iglesia en Corea del Norte, ¿cierto? Que hay iglesia en Corea del Norte, hay pastores
escondidos en ese régimen del dictador, ¿cierto? En Corea del Norte hay iglesia, en países árabes, donde pasan extrema pobreza, y podríamos vivir eso. Y hay personas que pueden que pasen extrema pobreza, pero estén en una riqueza espiritual. Mucha gente, por ahí escuché una vez a alguien diciendo, mucha gente dice, no oren por la iglesia que está en África, ore por la iglesia. Antes podríamos decir que la iglesia que está en África, no en todos, pero en ciertos lugares en China, son personas, muchos de ellos muy bien fundamentados, donde la iglesia se reúne y se está multiplicando. Y ellos dicen, deberíamos de orar es por la iglesia de Latinoamérica, que tiene muchas cosas, pero están muy perdidos en mucho entendimiento del evangelio. ¿Sí? Entonces puede pasar de esa forma, listo. Vamos a mirar, ya que Maito Werner estaba preguntando con respecto a la ubicación de Esmirna. Dice, Esmirna era la ciudad más bella de Asia Menor y un centro para la ciencia y la medicina. Siempre estuvo en el lado del ganador durante las guerras romanas y su lealtad intensa a Roma resultó en un culto fuerte al emperador como Dios. Entonces vemos que Éfeso tenía una adoración a Diana, a Artemisa, pero sabemos que en muchos lugares el emperador romano, en este caso Nerón, ¿cierto? O el que está, podemos decir más adelante, o el que estaba antes de Nerón, también se tenía un culto al emperador. Entonces dice aquí, 50 años después de la muerte de Juan, Policarpo, quien era el pastor de la iglesia en Esmirna, fue enterrado vivo a la edad de 86 años por negarse a adorar al César. Una comunidad judía numerosa también fue hostil a la iglesia primitiva. Dice, el primero y el postrero. Dice, habían aliado con otros paganos para someter cristianos a muerte en su intento perverso de aniquilar la fe cristiana. Entonces, como lo que decía el hermanito Sergio, por la iglesia en Esmirna, probablemente era una iglesia que estaba perseguida y había sobre ellos persecución, y esa persecución también trajo pobreza. Y aquí es importante entender esto, dice, habían aliado con otros paganos los judíos, hablando de los judíos, para someter cristianos a muerte en su intento perverso de aniquilar la fe cristiana, sinagoga de Satanás. Con el rechazo de su Mesías, el judaísmo se había convertido en una herramienta de Satanás, tanto como el culto al emperador. Sabemos que los judíos no reconocieron a su Mesías, por eso vino el juicio sobre el año 70 y se habían convertido en un instrumento para perseguir a la iglesia. ¿Listo? Dice Werner que hay una zona llamada Cero, que es donde la iglesia se reúne a escondidas, donde es muy perseguida actualmente, países socialistas, países musulmanes, sí, los países que tienen dictadores muy fuertes. Por ejemplo, en Corea del Norte, yo digo que Corea del Norte es el lugar más grave en este momento para el evangelio, Corea del Norte. Y de hecho se ha reconocido que Corea del Norte es en este momento el lugar más grave para predicar el evangelio. Hay ciertos países musulmanes donde permiten hasta ciertos cultos al aire libre. China, a pesar de eso, que dice que China en este momento está volviendo a perseguir cristianos, pero les permiten sus reuniones, pero Corea del Norte es cerrado y casi ver una Biblia y eso es casi muerte o la cárcel fija. Listo. Y vamos entonces ahora con los últimos dos versículos de Esmirna. Dice Esmirna, el mensaje de consolación que se le da a la iglesia de Esmirna es la siguiente, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Quiere decir que a pesar de que había pasado persecución, la persecución todavía no se iba a terminar, sino que la persecución iba a continuar. Por eso se le manda que no tuviera temor de todo lo que iba a padecer. Dice, aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Son los premilenialistas, los futuristas, que dicen que estos 10 días son 10 años en la secuencia cronológica de ellos. Ellos dicen que la iglesia de Éfeso fue del siglo I hasta el siglo yo no sé cuánto, y que la iglesia de Esmirna fue del siglo yo no sé qué a otra. Recordemos que son los premilenialistas que ven una secuencia entre cada una de las iglesias, y cuando uno estudia la parte de ellos, dicen que estos 10 días, dicen que son 10 años de persecución, me parece que fue con el emperador Diocleciano, no me acuerdo, algo así, ¿sí? Pero es de esa forma como lo Dionisiano, ¿cierto? Como que lo vende así. Por tal motivo, lo que sí se le está diciendo a la iglesia de Esmirna es que va a vivir una persecución mucho más fuerte de la que probablemente estaba viviendo, y lo que le dice el mensaje que le dice el Señor Jesús es que no tema,
que muchos de ellos van a entrar en la cárcel para ser probados y les dicen, sean fiel hasta la muerte y yo te daré la corona en la vida. Sabemos que los creyentes en momentos de persecución debemos de estar también dispuestos o a entregar nuestra vida por el Señor o a negarla. En muchos casos, en la iglesia primitiva, muchos estuvieron dispuestos a perderlo todo por su Señor y a entregar hasta su propia vida. Hoy, actualmente, podemos ver esto también. Hay muchos lugares en el mundo donde hay muchos cristianos que están siendo perseguidos y los meten a las cárceles y hay muchos de ellos hasta los matan. Hay muchos pastores que los están matando actualmente. Y este mensaje de la iglesia de Esmirna también es para ellos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hemos hablado mucho de las recompensas de los santos. Hemos hablado acerca de que hay un trono blanco del juicio, pero también está el trono de nuestro Señor Jesucristo, donde va a recompensar a los suyos. No es para garantizar la salvación, no, sino para recompensarlos. Y una de las coronas que las cuales hemos hablado es la corona de la vida. ¿Cierto? Y se le dice que para aquellas personas que van a ser fieles hasta la muerte, o sea, van a defender el evangelio hasta la muerte, se le va a dar la corona de la vida. Y aquí se vuelve a decir el mensaje: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vuelve a decir: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Sí? Miremos qué podemos decir con respecto a esto. Dice, el versículo 10 termina con esta promesa: y yo te daré la corona de la vida. Este genitivo es probablemente el que técnicamente se llama epesegético, porque en realidad determina la cualidad de la corona, como si dijese, yo te daré una corona que es la misma vida eterna. ¿Sí? Es como lo que está hablando Matthew Henry, que realmente todos los creyentes, al perseverar en la fe, vamos a recibir como recompensa, no por nosotros, sino por medio de Cristo, por los méritos de Cristo, la vida eterna. Pero eso es una corona del creyente. Dice, lo mismo, dice, es una corona viva y por tanto no es algo exterior a la persona. Lo mismo que en 1 Corintios 9, 25 y 27, se le da aquí a la corona de laurel, que se coloca en la cabeza del vencedor, símbolo de victoria festiva para el ganador de los Juegos Olímpicos. Dice, Esmirna tenía juegos famosos. En la antigüedad la mayoría de los juegos eran premiados no con copas, sino tenía un significado, esa coronita de laurel, y es como el mensaje que también está dando. O sea, el creyente al pelear la buena batalla de la fe por la misericordia de Dios, por el trabajo de Dios en él, va a tener esa corona de la vida. Dice, no se trata aquí de la diadema real, es la misma herencia reservada en los cielos de la que Pedro dice en 1 Pedro 1:4, que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ya hemos indicado que esta frase, corona de la vida, tendría único especial en los oídos de los creyentes de Esmirna, acostumbrados a contemplar el precioso conjunto de edificios construidos en la cima del monte Pagos y llamado la corona de Esmirna. Y también era como un mensaje de fortaleza a entender que ellos iban a ser fieles hasta la muerte y lo que recibirían sería la vida eterna. Porque el creyente debe ver la muerte de una forma diferente a como la ven las personas en este planeta Tierra, y es que la muerte para nosotros es un paso a la eternidad, por eso tenemos que estar centrados en la eternidad. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, aportes que tengan? ¿Que quieran decir? ¿Quién más quiera hacer algo adicional? Porque este ya sería, hasta aquí vamos a ir con los versículos, no vamos a ver las dos iglesias, como les decía, este estudio no me lo vamos a hacer 45 a 50 minutos. ¿Alguien tiene algo para aportar sobre esto? De estas dos iglesias, conclusiones. Ninguna, todos callados. Hoy sí están todos callados. Pregunten sobre las dudas que tengan. Las pueden escribir por el chat. Estoy aquí mirando algo. Déjenme, yo miro aquí para que terminemos con este, que quería mirar algo aquí con respecto a algo. Recordemos y enfoquémonos algo con respecto a la segunda muerte. Ese último versículo habla de una segunda muerte, ¿cierto?
Recordemos que la primera muerte es física y la segunda muerte es espiritual. Nosotros no vamos a tener una muerte eterna. Por eso, como lo habíamos dicho, nosotros tenemos que tener presente eso. La muerte en el creyente se debe ver de una forma diferente. Las personas que nunca han venido a Cristo, no han nacido de nuevo, sí van a vivir una muerte, una segunda muerte. Aparte de la primera muerte física, van a vivir una segunda muerte, que es la muerte eterna, ¿sí? Que es una eternidad bajo la ira de Dios. ¿Sí? Nosotros vamos a pasar por la primera muerte, que es la muerte física, pero nosotros no vamos a vivir esa muerte o lo que llama el lago de fuego, sino que nosotros vamos a vivir es una vida eterna por medio de Cristo Jesús. Quería como esa partecita que se me estaba escapando. Dice hermanito Juan Goyeneche, en esta vida puede ser que la lealtad del cristiano le traiga una corona de espinas, pero en la vida por venir le reportará la corona de la gloria. Eso es muy cierto. En esta vida podemos tener muchas cosas porque recordemos que como nosotros estamos unidos espiritualmente con Cristo, nosotros también vamos a participar de los sufrimientos de Cristo. Eso no lo podemos ignorar, hermano. De algún tipo vamos a participar de ciertos sufrimientos que por estar en esa unión espiritual con Cristo vamos a padecer en ciertas circunstancias que nos va a ayudar a crecer. Eso no vamos a poder escapar de eso. Es parte de nuestra vida cristiana. Y es muy cierto lo que Maito dice, aquí en esta vida podemos tener una corona de espinas, pero el porvenir vamos a tener una corona de gloria. Y sabemos que vamos a tener unas recompensas por parte de nuestro Señor, pero no quiere decir para evidenciar si vamos a tener la vida eterna, no, sino que es con respecto a nuestro ministerio o lo que Dios nos permitió hacer en este planeta Tierra para Él. Listo, miremos más aportes para ir concluyendo. Yo creo que este estudio de Pastor, sí, Marito Sergio, sí. le quería hacer una preguntita. Usted se define como amilenialista, ¿cierto? Sí, señor. Yo analizando un poco este mensaje a estas 7 iglesias, yo me considero como preterista, pero parcial. Pues yo pienso que ya esto pasó, lo que crea el preterismo, pues que el preterismo parcial, que ciertas profecías, que la mayoría de los amilenialistas también somos preteristas parciales. Ya, bueno, esa es la duda que yo tengo, pues, porque el preterismo cree que ya casi, el preterismo parcial cree que ya prácticamente todas las profecías se cumplieron y que estaría pendiente la venida de Cristo. Entonces yo en este punto de vista de estas 7 iglesias, para mí ya todo eso se cumplió de las 7 iglesias, ya ese fue un momento que pasó en la iglesia y ya esa profecía se cumplió. Solamente que está escrito ahí para amonestarnos a nosotros, para que nosotros tengamos esa enseñanza de todo lo que pasaron esos hermanos. Pero no pienso que va a ser algo futurista, que la iglesia va a ir pasando por todo esto. Pues ese es mi punto de vista. No, y está muy bien. Recordemos, hermano, que el preterismo parcial va muy de la mano con el amilenialismo y el posmilenialismo. Realmente el amilenialismo y el posmilenialismo estuvieron juntos aún hasta la Segunda Guerra Mundial. Fue después de la Segunda Guerra Mundial que dentro de los puritanos, y más que todos, o dentro de los reformados, más escoceses y los que están en los Países Bajos o en Inglaterra, fue que se empezó a entender esas dos diferencias, tanto el amilenialismo y el posmilenialismo. Realmente el amilenialismo y el posmilenialismo tienen muchas cosas en común. Lo único diferente es como que el posmilenialismo tiene un punto de enfoque optimista, donde dice que las cosas van a ir mejorando. El amilenialismo, si vamos muy de acuerdo con el premilenialismo, donde decimos que las cosas en el mundo van a ir empeorando, ¿sí? Pero realmente tienen muchas cosas en común. Hay muchas cosas en común y pues, también bastantes cosas en diferencia. Pero como lo que dice Jason, sí, el preterismo parcial va de la mano con el amilenialismo. Por ejemplo, que nosotros lo primero que estudiamos fue Mateo 24. Mateo 24, cuando uno lee Mateo 24, uno entiende que hay hay muchas, digamos así, como la primera mitad de Mateo 24 ya se cumplió, falta la parte de la venida de nuestro Señor Jesús. Sí.
Pero ya vamos a ir analizando eso, pero me gusta eso porque, como le digo, de pronto hay que ir mirando esas dos posiciones. Yo lo que de pronto sí difiero en ciertas cosas es que estos diferentes cosas que se están, que digamos así, diferentes posiciones que se ven en las iglesias, también se pueden ver en las iglesias a lo largo de la historia de la iglesia, ¿cierto? Eso es como lo que, como yo digo, ¿cierto? Y como también ve el amilenialismo, que son cosas que se pueden ver en diferentes momentos de la historia de la iglesia, porque uno podría decir que podemos tener ciertas cosas de Esmirna o ciertas cosas así, pero es algo que se puede ir viendo de iglesia en iglesia. Igual a medida que vayamos, después de que terminemos con las 7 iglesias, donde ya entramos en la mayoría de los simbolismos, y puede ser mucho más, ahí donde vamos a mirar las posiciones más claras. ¿Sí? Dice Jason, se nos concedió todas las bendiciones espirituales en Cristo, pero también se nos concedió el padecer por su nombre. Eso es muy cierto. Y es importante que comprendamos eso y lo que vamos a ver mirando son esas 3 posiciones. Yo estoy tratando de buscar un comentario de un pastor postmilenialista, pero no lo he encontrado. La mayoría de los pastores postmilenialistas pues son muy antiguos. Por ejemplo, la mayoría de los puritanos escoceses eran postmilenialistas, pero no he podido conseguir comentarios, o sí tengo uno, pero eso no es muy duro de leer, está en inglés. Hoy como uno lo lee ahí más o menos. Pero en ese momento tenemos MacArthur, que es premilenialista, Matthew Henry, que es amilenialista. Entonces vamos a mirar, porque como yo les digo, ¿cuáles son los 2 puntos de la escatología reformada? Realmente la escatología reformada o fue amilenialista o fue postmilenialista. Eso del dispensacionalismo muy nuevo. El dispensacionalismo nomás lleva 100 años, ¿cierto? Como lo hemos hablado. Y lamentablemente hay seminarios. Por ejemplo, si a mí me dicen, vamos a estudiar con el seminario de MacArthur, listo, uno le dice, pero por ejemplo, yo les digo, yo me leí la teología sistemática de MacArthur, pero el dispensacionalismo de inicio a fin es impresionante. O sea, el dispensacionalismo está por todos lados. Pero MacArthur es un buen maestro. ¿Sí? Como les digo, a mí me ha gustado leerme diferentes teologías sistemáticas. Eso sí, hay una que la recomiendo, que es la de Joel Vick. Joel Vick, para mí de las teologías sistemáticas que me he leído, es la mejorcita. ¿Sí? La de Joel Vick. O sea, y eso que nomás tiene el primer volumen, porque le faltan todavía 3 volúmenes por publicar. Voy a mirar a ver Berkeley, voy a averiguar a ver si él tiene comentario, no sé, voy a mirar a ver si tiene un comentario ahí para mirar. Voy a mirar, yo tengo ahí varios comentarios, pero tengo que buscar uno como de uno pues milenialista. Más aportes, preguntas. Yo sé que lo de las iglesias es muy general. Apenas entremos capítulo 4, 3, donde vienen las imágenes, ya vamos a mirar. Recordemos que el amilenialismo, aquí les voy como haciendo una introducción. Recordemos que la forma como interpreta el premilenialismo Apocalipsis es de una forma futurista y literal, o sea que todos los eventos vienen en secuencia y hacia el futuro. La forma como lo interpretamos los amilenialistas se llama recapitulación, en donde vemos que los eventos en Apocalipsis se van repitiendo y son constantes y son las mismas imágenes, aparecen casi 2 o 3 veces. Yo les voy a ir mostrando cómo funciona la recapitulación. Los postmilenialistas hablan sí de muchos sucesos, pero casi todos se cumplieron en el primer siglo, en donde ellos dicen que la bestia es Nerón y donde dicen que la Jerusalén que aparece ahí es la Jerusalén física, y yo se los voy a ir mostrando también. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar, la idea es que podamos estar aquí estudiando y vamos a ir haciéndolo cada miércoles así, versículos por versículos, porque yo sé que también Apocalipsis no debe ser un libro que no se predique. En algún momento lo predicaremos los domingos, pero ya hay una forma más para la iglesia, ¿cierto? Versículo a versículo también. Aquí lo que estamos haciendo es mirando las 3 posiciones históricas con el fin que podamos comprenderlas y también que nos ayude a tener posiciones. Como yo les he dicho, esas 3 posiciones están dentro de la Reforma. Por ejemplo, hasta John Piper es premilenialista clásico, pero la mayoría de los reformados y presbiterianos reformados son amilenialistas o postmilenialistas. Listo, vamos a orar. Preguntas. Última pregunta para orar o cualquier
aporte que quieran hacer antes de orar? Ninguno. Entonces vamos a orar en este momento. Bueno, Padre, gracias Señor por este tiempo que nos permitiste pasar como hermanos, porque sabemos que estudiar Apocalipsis también es un tiempo de refrigerio, es un tiempo de edificación para nosotros, donde tú nos permites crecer y tener un entendimiento de diferentes, Señor, posiciones históricas con respecto a la palabra, pero ayúdanos a tener un entendimiento, Señor, de la verdad y poderla comprender cada vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.